estar hablando con el ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Eugenio Chicas, sobre obviamente el proceso electoral, lo que está sucediendo. Efectivamente, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Este foro es muy relevante precisamente para interpretar los problemas nacionales y ha aportado mucho en democracia. Bueno, recién estamos casi concluyendo este proceso electoral. Yo quisiera en primer lugar señalar que me parece que esta es una elección que reúne los requisitos para ser una elección muy democrática, muy segura, en el que la intención del soberano, que es el cuerpo electoral, que son electores y electoras, está preservada a toda prueba y eso no tiene ningún problema. Creo que la elección como tal ha enfrentado dos problemas diferentes. Un primer problema es una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ante la cual pues yo siempre he sido del criterio que todas las sentencias judiciales, independientemente de si nos gustan o no, son de obligatorio cumplimiento, y esta no es la excepción. O sea, lo que dicte la Sala de lo Constitucional debe de cumplir. Bueno, yo en lo privado me dedico siempre a consultorías de temas electorales, trabajo en el mundo electoral con varios países y organismos internacionales, y se ha acuñado un criterio que es fundamental en el sentido de que no se deben de hacer reformas a menos de un año de una elección. ¿Por qué? Porque esto sorprende a no solo a los competentes, a los partidos que compiten en una justa electoral, sino también a una autoridad electoral. Ahora bien, hay un segundo problema en este caso. Uno es el de la Sala, que nos puso a correr y sorprendió en este caso con una sentencia de difícil aplicación en tan poco tiempo. El segundo problema es de naturaleza administrativa. Y es que obviamente esta sentencia también sorprende a un tribunal nuevo, que apenas tiene 7 meses de haber asumido su responsabilidad en cuanto a la elección del 1 de marzo. O sea, un tribunal que apenas está aterrizando, podríamos decir, recogiendo su paracaídas, y pues le toca asumir una sentencia de esa naturaleza, y donde es notorio que es un tribunal que en cosas administrativas y tecnológicas ha tenido problemas y son inocultables, solo que esos problemas creo que es importante señalar que deben de evaluarse. Es muy temprano hacer una evaluación cuando termine el escrutinio definitivo. O sea, creo que las energías en este momento hay que concentrarlas en el escrutinio definitivo y es necesario llamar a la calma de los partidos políticos, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, para no comer ansias. Fíjense que en una elección como la del año pasado, que fue una elección muy sencilla, muy simple, donde se contabilizaba un acta sin la última sentencia que estableció el voto cruzado, y las actas que se contabilizaron el año pasado fueron exactamente 10.424 actas, 10.424. En esta elección no son 10.424 documentos, no. Con todos los anexos, lo que este escrutinio definitivo va a revisar son un poco más de 250.000 documentos. No sé si usted escuchó o ha escuchado que durante el día de la votación eso también influyó, obviamente, ¿verdad?, en cómo salieron al final las mesas en el conteo, y que incluso ahora hay actas que están como vacías, no tienen información o con datos que no son los correctos. O que están inadecuadamente colocados en lugares diferentes en las casillas. Exacto. Es correcto. Sí, entonces eso lo que refleja es, primero, una inadecuada capacitación, que es atinente a un problema de los partidos. Segundo, la premura con la que el tribunal, con la última sentencia, tuvo de manera retrasada que mandar a hacer las actas. Vimos en los medios de comunicación cómo tenían mucho retraso con el diseño de las actas. Entonces, pero además yo creo que esta elección también tuvo otro problema que yo he señalado, y es definitivamente se le dio muy poco presupuesto al tribunal. Es de responsabilidad de la Asamblea Legislativa, que me parece que el presupuesto estuvo por debajo de las necesidades financieras reales de la elección. Pero claro, ahí también es donde vamos al otro problema de que estábamos ante un organismo nuevo,
con poca experiencia respecto a la administración electoral. Entonces el organismo se conformó con la asignación presupuestaria de la Asamblea Legislativa y la Asamblea le recortó más o menos 11 millones de dólares. La elección mínimamente tenía que haberse organizado con 36 millones, al final les dieron 25 y algo de millones. Ellos se conformaron con eso, no pelearon más presupuesto y yo creo que la falta de recursos ha impactado también en la organización electoral. Al fallar la transmisión, sí, al fallar la totalización y la publicación de las actas, se dijo, bueno, ha quedado el tribunal, no terminó el escrutinio preliminar y cómo va a haber un escrutinio definitivo si no se terminó el preliminar. Se saltó esa etapa. Sí, y no es así, no es así, no es así. Es bueno explicar. El escrutinio preliminar, ese ocurre, inicia a las 5 de la tarde del día domingo de la elección, cuando cierran las juntas receptoras, y en ese momento empieza la revisión de los votos. Entonces los jueces electorales en ese momento son jueces y juezas, son quienes integran la junta receptora, y se le llama jueces electorales porque son los que en ese momento califican los votos. Dicen, bueno, este voto es un voto válido, este otro voto es un voto nulo, este es un voto impugnado. Ellos califican los votos de acuerdo a la intención que refieren los electores. Y cuando terminan de calificar los votos y dicen, bueno, estos son las papeletas utilizadas, estas no se ocuparon, levantan las incidencias, entonces recogen lo que se llama un instrumento de ley, un instrumento jurídico, que es el acta de escrutinio. Es un documento que tiene muchos anexos y ellos lo llenan, copia. Pero esos documentos originales, cuando ellos lo llenan y lo firman, en ese momento termina el escrutinio preliminar, porque es el escrutinio que se hace en mesa. Acto seguido, llega un funcionario del tribunal, y el acta original se la entregan en un sobre a ese funcionario del tribunal, que en un vehículo la traslada físicamente a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Esa acta ahí se escanea, se verifica, etcétera. O sea, esa es la ruta de ley, esa es la ruta legal. ¿Para qué sirve la transmisión? La transmisión es un elemento accesorio que no forma parte del cuerpo de ley del escrutinio, no, sino que es un elemento accesorio que se utiliza para publicar información y que electores, electoras, medios de comunicación, opinión pública, quede tranquilo con adelantos de información. Por ejemplo, ¿cómo funciona en otros países? Si es necesario dar a conocer los datos de manera oficial. O sea, hay países, por ejemplo, que se economizan esta parte de la transmisión de resultados. Y Bolivia, en concreto es Bolivia. Bolivia, por ejemplo, lo que ocurre es se da el escrutinio preliminar en las mesas, se cuentan los votos, se hacen las actas, se envían físicamente y no hay transmisión digital. Y se envían los papeles, se revisan los papeles en el escrutinio definitivo y una semana después se sabe quién ganó y quién perdió. En cambio, nosotros somos una sociedad mediática, nosotros no solo El Salvador, Centroamérica, la mayoría de países somos sociedades mediáticas donde se ha estilado, se ha acostumbrado que nos hagan adelantos de información para la noche de la elección ir a dormir tranquilos. En este caso yo creo que hubo una falla de planificación en el tribunal en el sentido, yo creo que el tribunal debió haber solicitado una reforma de ley para cambiar el orden del escrutinio y no comenzar, como dice la ley, con Parlamento Centroamericano, diputados nacionales y consejos municipales, sino invertir el orden. Y más bien escrutar primero consejos municipales, porque eso era más fácil de contar, de hacer el acta, de hecho, transmitir y publicar. Y publicar. ¿Por qué? Porque eso hubiera permitido la misma noche de la elección, a buen 8 de la noche a más tardar, dar resultados de la elección
de los consejos municipales, cómo quedó San Miguel, cómo quedó Santana, cómo quedó San Salvador, Soyapango, Mexicano, las principales ciudades, porque eso da la sensación de tranquilidad, de que todo está marchando bien. Ya incluso yo creo que ha habido una muestra de mucha madurez de los partidos políticos y lo vimos precisamente en lo que han sido las elecciones municipales, donde el FMLN, por ejemplo, inmediatamente reconocimos haber perdido Santana, Santa Tecla, y Arena inmediatamente reconoció haber perdido San Salvador, haber perdido Soyapango y Mexicanos. Hasta se felicitaron unos candidatos y otros, y el mismo señor Will Salgado, aunque luego despertó de las pastillas, también pues reconoció haber perdido San Miguel, pues, y las cosas se resolvieron sin problema. O sea, ya las culpas de la mamá son otras por haberle dado las benditas pastillas. Pero bien, pero el punto es que ha habido madurez de los partidos políticos en reconocer los resultados municipales en la mayoría de los casos. Otra de las cosas que también ha surgido con bastante fuerza es la posibilidad de que se abran urnas. Entiendo de que en la elección 2012 hubo un municipio en el que se hizo bajo algunos criterios, Zaragoza, efectivamente, bajo algunos criterios. Y yo quisiera preguntarle a usted que nos explique en qué casos es posible abrir urnas. Y la ley establece esa prerrogativa cuando, primero, esa prerrogativa no se establece para volver a calificar votos que han sido, por ejemplo, válidos o votos que han sido declarados nulos. No. O sea, ¿por qué? Por eso es importante recordar y decía, la Junta Receptora son jueces de primera instancia. Esos jueces, hombres y mujeres, califican en primera instancia el proceso electoral. Y los únicos votos que ellos no califican es la categoría de votos que se llama votos impugnados. ¿Qué son los votos impugnados? Son aquellos donde la Junta Receptora no se puso de acuerdo en qué son esos votos, si son votos nulos, si son votos válidos a favor de un partido o si son válidos a favor de otro partido. Y por eso se llaman votos impugnados, que en la doctrina de la Iglesia sería cuando todavía existía el purgatorio, o sea, esa figura donde no está ni en el cielo ni en el infierno, sino en un lugar ahí en espera de ver qué pasa. Ante el desacuerdo lo apartan. Esos son votos impugnados. Por lo tanto, esos votos impugnados son los únicos que se pueden revisar bajo una condición, bajo la condición de que esos votos impugnados sean superiores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Pero y en términos de reformas electorales y pensando en el proceso, ¿qué cosas se podrían ir regulando de tal forma que el proceso se vaya perfeccionando? Yo creo que hay varias reformas que hacer. Primero, las insuficiencias, los problemas administrativos y de planificación han dado la pauta, y eso está en el articulito que usted mencionaba, de la necesidad de una reforma administrativa. O sea, el tribunal urge de una reforma administrativa de fondo que permita enfocar de diferente manera las herramientas que se utilizan para organizar una elección. Para organizar una elección se necesitan básicamente tres grandes herramientas. Primero, lo que es el calendario electoral, que marca los principales tiempos de ley y administrativos que dan la pauta para todas las acciones que establece una elección. Segundo, el plan general de elecciones, que está estructurado en 17 programas diferentes, que son los que permiten organizar cada una de las etapas de la elección, y luego el presupuesto general extraordinario, que es el financiamiento que requiere una elección. En el caso de El Salvador, el problema es que todo ese proceso de organización electoral se realiza aproximadamente entre 6 y 8 meses. Ese es un periodo demasiado corto para organizar un proceso electoral. Ya países como Panamá están realizando una reforma administrativa hace varios años que hacen hoy que un proceso electoral se organice en más tiempo. Claro, eso requiere una reforma anterior. La reforma anterior es: El Salvador está teniendo elecciones demasiado continuas. ¿Afecta el calendario electoral entonces en el proceso? Ajá, ese es el tema. Por ejemplo, eso lo entendió ya hace rato Guatemala, Honduras, Panamá. En Guatemala hay elecciones generales cada 4 años.
O sea, en Guatemala hay cada 4 años se elige presidencia, diputaciones, parlamentos y alcaldías. En Honduras cada 4 años y en Panamá cada 5 años. Dominicana a partir del próximo año lo va a hacer también cada 4 años. Entonces estos países entendieron que lo que nosotros tenemos es un problema. Fíjese que en El Salvador, por ejemplo, tuvimos elecciones en el 2009 en enero y en marzo. 18 de enero y 9 de marzo, 2 elecciones. 2 elecciones. 2009, 2012, otra elección. 2014, primera y segunda vuelta, y otra elección en 2015. Prácticamente en 6 años hemos tenido 6 elecciones. En el caso de El Salvador, ¿cuánto más o menos se está gastando, por ejemplo, en la compra de vehículos por cada elección? ¿Es una cuestión dependiendo de la elección o dependiendo del presupuesto? Dependiendo de la elección, de las características de la elección, pero lo que se hace generalmente es alquilar los vehículos, rentar los vehículos, y en eso que se puede gastar fácilmente más de $2 millones en renta de vehículos. Por eso hay otras maneras, por los mecanismos de cooperación interinstitucional, de resolver una serie de necesidades del proceso electoral, porque eso es lo que permitiría, por ejemplo, hemos visto la complejidad del escrutinio de una elección como esta, y uno se pone a pensar, ¿cómo podemos hacer en el 2018? O sea, porque en este país habrá elección dentro de 36 meses. La gente quedará asustada de irse a soplar 24 horas nuevamente a una junta receptora. Esa es una de las cosas que también se debate, ¿no? La posibilidad de revisar la forma. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Bueno, para eso hay propuestas que se deben de analizar hoy saliendo de la elección, y la mesa tecnológicamente administrada es la solución. ¿Qué implica eso? Lo que implica es que el tribunal prepare un funcionario para asistir a toda la junta receptora, a cada junta receptora, y cada junta receptora tenga en la próxima elección una computadora, un escáner y una impresora. Y mandar ahí directamente. Directo. Okay. Y en lugar de llenar tantos papeles, en la misma computadora procesar todo el escrutinio. Okay. Eso es perfectamente posible. Claro, eso no lo puede hacer una junta receptora que se integró una semana antes de la elección. No, eso amerita un poco de más trabajo, un poco de más organización, y formar un técnico que asista, que apoye a esa junta receptora. Hay como ¿Un técnico por, digamos, por centro de votación? No, por junta receptora.